Audiolibro La ecología de la libertad, autoría de Murray Bookchin. Capítulo 10. La matriz social de la tecnología. Tan grave como la mecanización del mundo es el hecho de que en nuestras vidas cotidianas no podamos distinguir lo social de lo técnico. Con la incapacidad de diferenciar dichos factores, estamos perdiendo la habilidad para discernir cuál debe de estar por encima del otro. Este es el núcleo de nuestro problema para controlar a las máquinas. Carecemos de una noción de la matriz social en la que todas las técnicas deben estar insertadas, del significado social que debería revestir a la tecnología. En lugar de esto, nos encontramos con una grotesca caricatura de la tecné helénica, una tecné que ya no está regida por límites razonables. Nuestra concepción de la tecné creada por el sistema de mercado se ha vuelto tan ilimitada, tan desenfrenada, tan indefinida, que usamos su vocabulario, input, output, feedback, and no-sound, para explicar nuestras relaciones más profundas que por lo tanto se vuelven triviales. En su tendencia masiva a colonizar todo el terreno de la experiencia humana, la técnica ahora plantea la apocalíptica necesidad de detener su avance, de redefinir sus metas, de reorganizar sus formas, de reequilibrar sus dimensiones y, sobre todo, de devolverla a las formas orgánicas de vida social y a las formas orgánicas de subjetividad humana. El problema histórico de la técnica reside no en su tamaño o su dimensión, en su suavidad o en su dureza, y mucho menos en su productividad y su eficiencia, que le ganaron el ingenuo beneplácito de nuestros antepasados. El problema reside en cómo podemos contener, o sea, absorber a la técnica dentro de una sociedad emancipatoria. En sí mismo, lo pequeño no es ni bonito ni feo, es tan solo pequeño. Algunos de los sistemas sociales más deshumanizantes y centralizados surgieron a partir de las tecnologías muy pequeñas. Pero las burocracias, las monarquías y las fuerzas militares hicieron de estos sistemas un medio para someter lo humano y luego para tratar de someter a la naturaleza. Por cierto que una técnica a gran escala fomentaría el desarrollo de una sociedad opresivamente a gran escala. Pero toda sociedad sigue la dialéctica de su propia patología de dominación, independientemente de la dimensión de su técnica, y puede hacer que lo pequeño sea repulsivo, así como también puede dibujar una mueca de desprecio en los rostros de las élites que la administran. Términos tales como grande, pequeño, o intermedio y duro, suave o tierno son simplemente externos, atributos de fenómenos o cosas antes que sus esencias. Pueden ayudarnos a determinar sus dimensiones y pesos, pero no nos explican las cualidades inmanentes de la técnica, especialmente en lo referente a la sociedad. Desgraciadamente, una preocupación por el tamaño y la escala de la técnica desvía nuestra atención del más importante problema de la técnica, sus vínculos con los ideales y las estructuras sociales de la libertad. La opción entre una técnica libertaria y una autoritaria fue planteada generaciones atrás por Fouché y Kropotkin, mucho antes de que Mumford desnaturalizara la palabra libertario en pro de la más socialmente respetable y amorfa democrático. Nota del autor. Agregaría que la frase técnica libertaria, distinta de técnica democrática, se ha vuelto por demás necesaria hoy en día. La democracia en el trabajo ha llegado a significar poco más que un acercamiento participativo a la actividad productiva, no un acercamiento emancipatorio. Una técnica democrática no es necesariamente una técnica no jerárquica o una técnica ecológica. Fin de la nota del autor. Pero esta opción no es exclusiva de nuestra época. Tiene un largo y complejo linaje. La exquisita cerámica de un mundo artesanal que agoniza, los decorados labrados con tan buen gusto, los tejidos coloridos e intrincados, los adornos forjados con tanto detalle, las armas y herramientas talladas con tanta belleza. Todo esto da pruebas de un cúmulo de habilidades, de un cuidado del producto,
de un deseo de autoexpresión y de una preocupación creativa por el detalle y la originalidad que casi han desaparecido en la actividad productiva actual. Nuestra admiración por las obras artesanales se extiende inconscientemente a un sentido de inferioridad o de pérdida del mundo artesanal en el que fueron hechas. Un mundo más impresionante aún a causa del alto grado de subjetividad que reconocemos en los objetos. Sentimos que unos seres humanos identificables imprimieron sus personalidades en estos bienes, que ellos poseían una armónica sensitividad para con los materiales que manipulaban, las herramientas que usaban y las antiquísimas normas artísticas que su cultura había establecido. En definitiva, lo que nos emociona es el hecho de que estos objetos atestiguen un fecundo espíritu humano, una subjetividad creativa que articuló su bagaje cultural y su riqueza en materiales que de otro modo parecerían pedestres y sin mérito artístico en nuestra sociedad actual. En aquellas sociedades, el halo surreal de las cosas cotidianas, reconquistando la vida diaria a través de una integración de manos, herramientas, mente y materiales, era logrado no solo como parte del programa metafísico de los intelectuales europeos, sino también por el pueblo común que vivía esa vida. Pero en nuestra preocupación por la habilidad y las sensibilidades de los artesanos tradicionales, demasiado a menudo solemos olvidar la naturaleza de la cultura que produjo al artesano y a la artesanía. Me refiero con esto no a su dimensión humana, su sensitividad de valores y su impulso humanista, sino a los hechos más sólidos de la estructura social y sus ricas formas. Que los esquimales manipulaban su equipamiento con considerable cuidado porque le tenían un gran respeto es bastante obvio, y que la cualidad animada de sus manualidades revelaba un sentido interno de animación y subjetividad apenas si necesita ser subrayado. Pero en un análisis definitivo, todos estos factores emanaban de la estructura libertaria de la comunidad esquimal. Algo similar ocurría con las comunidades del Paleolítico tardío y del Neolítico temprano, y en general con todas las sociedades orgánicas, cuyos utensilios aún nos maravillan y cuyas tradiciones formarán más tarde la base estética y comunal de las, entre comillas, grandes civilizaciones de la antigüedad. Sus habilidades, sus herramientas y sus utensilios retienen todavía la trascendental impronta del artesano, concebido como un ser autocreador y autoproductivo, hasta el grado de que sus tradiciones sociales siguen manteniendo su vitalidad original, incluso en forma rudimentaria. En principio, una técnica libertaria se diferencia de una técnica autoritaria por algo más que la escala de producción, el tipo o tamaño de los implementos, o incluso la forma en que se organiza el trabajo, por muy importante que todo esto pueda ser. Tal vez la razón más crucial de esa diferenciación es el surgimiento de una técnica institucional, la corporación sacerdotal, las burocracias que la rodean, luego las monarquías y las fuerzas militares, y en realidad los sistemas mismos de creencia que validan toda la estructura jerárquica y propician la esencia jerárquica de una técnica autoritaria. Los abundantes excedentes materiales no produjeron jerarquías y clases gobernantes, sino viceversa. Mumford acaso acertó cuando señaló que la primera máquina de la historia no fue un conjunto inanimado de componentes técnicos, sino una mega máquina de seres humanos masificados. Pero las burocracias religiosas y seculares eran incluso más autoritarias técnicamente hablando. En verdad, ellas fueron las primeras máquinas que hicieron posible a la mega máquina, que la movilizaron y condujeron sus energías hacia fines autoritarios. Sin embargo, el mayor logro de estas burocracias no fue la coordinación y la racionalización de esta nueva máquina humana, sino la efectividad con que redujeron sus sujetos animados, sus vastos ejércitos de campesinos y esclavos, a objetos completamente inanimados. La megamáquina era tan susceptible de ser desarmada como de ser movilizada. Pero más importante que ella
era la intensidad con que las tecnologías institucionales objetivaban el trabajo que ésta generaba y sobre todo a los trabajadores que la componían. Trabajo y trabajador sufrían no solo el azote de la explotación material, sino además el de la degradación espiritual. Las primitivas jerarquías y clases gobernantes accedieron a su poder no solo por un proceso de elevación, sino también por un proceso de degradación. Los vastos ejércitos que arrastraban enormes bloques de piedra por las orillas del Nilo con el fin de construir las pirámides, ofrecían una imagen no solo de una humanidad oprimida, sino de bestias deshumanizadas. En definitiva, objetos inanimados sobre los cuales los gobernantes ejercitaban su poder. Nota del autor. La maldición del enano coronado perdura desde la pirámide de Keops hasta los campos de concentración de Hitler y Stalin, desde las minas de plata de Laurium hasta las fábricas textiles de Manchester. Mucho más repugnante que el hedonismo material de la tiranía es su lujo mayor, el placer del dolor. Para deleitarse con el espectáculo de la degradación y el sufrimiento, los gobernantes han hecho construir enormes edificaciones cuya construcción consumió miles de vidas meramente para darle un refugio cósmico a unos pocos. No por nada los faraones de Egipto completaban sus tumbas mucho antes de morir. El aborrecible placer de contemplar estas construcciones era equiparable al de la contemplación total de su grandeza. Fin de la nota del autor. Su sudor era el bálsamo para el gobierno, el hedor de sus cuerpos un incienso para la tiranía, sus cadáveres un trono para los mortales que vivían según los preceptos divinos. Que los muchos fueran menos equivalía a que los pocos fueran más. Es difícil para nosotros entender que las estructuras políticas puedan llegar a ser no menos técnicas que las herramientas o las máquinas. Esta dificultad se debe en parte a que tenemos impresa en nuestras mentes una metafísica dualista de estructuras y superestructuras. Seccionar la experiencia social en lo económico y lo político, lo técnico y lo cultural es ya una cuestión de segunda naturaleza que se resiste a fusionar lo uno con lo otro. Pero esta tendencia se debe también en parte a un oportunismo político que se cuida de enfrentar las rígidas realidades del poder en un periodo de acomodamiento social. Mejor tratar a la técnica como herramientas, máquinas, trabajo y diseño, que como instituciones políticas coercitivas que organizan los implementos, el trabajo y la imaginación del ensamblaje técnico moderno. Mejor indagar cómo es que estos medios logran formas destructivas o constructivas para con la naturaleza, que explorar las deformidades que estos producen en la subjetividad misma. Una tecnología liberatoria presupone instituciones liberatorias. Una sensibilidad libertaria requiere una sociedad libertaria. De igual modo, las artesanías artísticas no se conciben fuera de una sociedad artística y artesanal, y la inversión de herramientas es imposible sin una inversión radical de todas las relaciones sociales y productivas. Hablar de tecnologías apropiadas, de herramientas inofensivas y de simplicidad voluntaria, sin desafiar radicalmente a las tecnologías políticas, las herramientas de los medios masivos y las complejidades burocráticas que han hecho de estos conceptos formas de arte elitistas, es traicionar por completo su revolucionariedad como un reto a la estructura social vigente. La mentalidad espacial de Buckminster Fuller y la mentalidad de los catálogos y folletos "Cómo hacerlo", propios del movimiento de las tecnologías apropiadas, son desagradables justamente por la facilidad con que se comprometen, entre comillas, pragmáticamente, con las tecnologías de las agencias gubernamentales y cuasi gubernamentales, las cuales propician las mismas tecnologías a las que dichas mentalidades dicen oponerse. Una vez que coincidimos en que la técnica también debe incluir instituciones políticas, administrativas y burocráticas, nos vemos obligados a buscar las esferas no técnicas, sociales, que se han resistido al control técnico de la vida social.
Ya he destacado que la gran mayoría de la humanidad con frecuencia se resistía al desarrollo técnico, excepto los europeos, que se mostraron dispuestos a aceptar y fomentar la innovación técnica bastante tardíamente con el surgimiento del capitalismo moderno. El enigma histórico acerca de qué es lo que hace que algunas culturas sean más amigas de los adelantos técnicos que otras solo puede ser resuelto concretamente explorando varias culturas internamente. El rasgo más importante de la técnica en una sociedad preindustrial es el grado en que ésta resulta adaptativa, antes que innovadora. Cuando una cultura posee una estructura social compleja, tiende a elevar una nueva técnica y no a, entre comillas, desarrollarla. Controladas por el usufructo, la complementariedad, el mínimo irreductible y la desacumulación, las sociedades primitivas tendían a elaborar la técnica con mucha prudencia y procurando integrarla a las instituciones sociales existentes. En general, la habilidad de la técnica para alterar una sociedad era excepcional, y las innovaciones técnicas solo tenían lugar en respuesta a grandes cambios climáticos o a violentas invasiones. Incluso si la superestructura de una sociedad cambiaba considerablemente, la estructura de la sociedad cambiaba bien poco. La inalterabilidad de las sociedades asiáticas, como lo dijera Marx, constituye de hecho la solución al enigma de la interacción entre sociedad y técnica. El verdadero poder de la aldea asiática para resistir las innovaciones técnicas o para asimilarlas a sus formas sociales no reside en una sistemática división del trabajo como lo creía Marx, sino en la intensidad de la vida familiar india, en el alto grado de cuidado, mutualismo, cortesía y afabilidad que los aldeanos comparten, en los rituales que rodeaban la vida social y personal, en el profundo sentido de arraigo a un grupo y en la honda significación que estas elaboraciones culturales le conferían a la comunidad. Es sorprendente saber cómo es que la innovación técnica dejó vastos aspectos de la vida social sin tocar y a menudo contribuyó muy poco a una explicación de importantes progresos históricos. A pesar del extraordinario conjunto técnico que creó, la revolución neolítica cambió relativamente poco en las sociedades que la fomentaron o que adoptaron su técnica. Dentro de la misma comunidad, la caza coexistió con los nuevos sistemas de horticultura hasta el advenimiento de la, entre comillas, civilización. Los asentamientos, a menudo muy móviles en Europa Central, conservaron fuertes rasgos tribales en el cercano Oriente. En Catalhuyuk, una ciudad neolítica de Turquía, había, según James Mallard, una considerable comunidad, equipada con tecnología sofisticada, que al parecer se distinguía por su matricentricidad, su carácter igualitario y su pacifismo. Ya en el año 350 después de Cristo, los indios de Nazca, Perú, ofrecían la imagen general de un pueblo democrático y sedentario, sin distinciones de clase o autoritarismo alguno, y posiblemente sin una religión establecida. Observa J. Alden Manson. De ningún modo es claro que las técnicas neolíticas tales como la cerámica, el tejido, la metalurgia, el cultivo de alimento y los nuevos medios de transporte alteraran en forma cualitativa los valores de usufructo, complementariedad y mínimo irreductible que prevalecían en las sociedades cazadoras recolectoras. En muchos casos los pueden haber reforzado. La prehistoria del Nuevo Mundo es una fuente de datos, temas sugestivos y posibilidades imaginativas tan distorsionadas por las interpretaciones neomarxistas que sus culturas parecen ser meras reacciones a factores climáticos y técnicos. Empero, después de haber categorizado a las comunidades indias según los inventarios de sus juegos de herramientas y entornos medioambientales, nos solemos sorprender al ver cuán marcadamente se parecen unas a otras en lo referente a su actitud y a su básica sustancia cultural, y estas similitudes son más fuertes al nivel comunitario de la sociedad,
no el de sus cumbres políticas o cuasi políticas. La técnica, en el estrecho sentido instrumental de la palabra, no da cuenta adecuadamente de las diferencias institucionales entre una federación democrática como la de los iroqueses y un imperio despótico como el de los incas. Ambas estructuras estaban sustentadas por juegos de herramientas casi idénticos. Su agricultura, su carpintería, en suma, todas sus manifestaciones técnicas más cercanas al paleolítico tardío que al neolítico eran equiparables. Tampoco encontramos marcadas diferenciaciones en su orientación hacia la distribución, la ayuda comunal y la solidaridad interna. Al nivel comunitario de la vida social, los iroqueses y los incas eran tremendamente similares. Sin embargo, al nivel político de la vida social, una estructura confederada y democrática de 5 tribus de indios del bosque obviamente difiere de una estructura despótica y centralizada de jefaturas de indios de montaña. La primera, una confederación libertaria, estaba formada por jefes elegidos, a veces mujeres, asambleas populares, una decisión consensual en los asuntos de guerra, el predominio de la matrilinealidad y un grado considerable de libertad personal. La segunda, un Estado autoritario, giraba en torno a un emperador divinizado con poder teóricamente ilimitado. Estaba asignado por una amplia infraestructura burocrática, por la patrilinealidad y por un campesinado sometido. La administración de recursos y productos entre las tribus iroquesas se daba al nivel del clan. En contraste, los recursos incas eran propiedad del Estado y gran parte del producto del imperio era simple confiscación de bienes. Los iroqueses trabajaban en conjunto, libremente, más por inclinación que por compulsión. El campesinado inca, en cambio, estaba sometido a un sacerdotado y un estado explotador. No hay duda de que los factores geográficos y climáticos contribuyeron a moldear las estructuras de estos dos sistemas. Un área forestada tiende a propiciar unidades políticas más dispersas de lo que lo haría un área abierta, en la que la visibilidad entre comunidades es mayor. La variada fisiografía de los Andes, desde el exuberante valle del Amazonas hasta las pendientes del Pacífico, le hubiera puesto un mayor obstáculo al trabajo movilizado, una extracción de recursos de diferentes ecosistemas y una más segura y diversificada redistribución de bienes. Pero el mismo terreno montañoso que estimuló la descentralización en las poleis griegas no pareció impedir la centralización entre los incas y el templado bosque que estimuló una sociedad jerárquica en la Europa medieval. No obstruyó la elaboración de una democracia igualitaria en la Norteamérica precolombina. La retrospección y una selección de juegos de herramientas nos pueden ayudar a describir cómo una horda se transformó en una tribu en una jefatura y una jefatura en un estado. Pero no nos explican por qué ocurrieron estas transformaciones. Desde tiempos inmemoriales, jerarquías y clases han usado desplazamientos de centros de atención para revertir relaciones sociales de sistemas de libertad a sistemas de opresión, sin omitir un solo término del vocabulario de la sociedad orgánica. Irónicamente, esta astucia de los gobernantes indica la intensidad con que la comunidad valoraba sus tradiciones igualitarias y complementarias. Bastante lejos de la prehistoria del Nuevo Mundo, en el cercano Oriente, comenzó mucho antes un vasto desarrollo social que había de difundirse por todo el continente euroasiático. La revolución neolítica del Viejo Mundo fue técnicamente más dramática y más antigua que la del Nuevo Mundo, pero la técnica, en un estricto sentido instrumental, explica sorpresivamente poco acerca de los demoledores desarrollos que llevaron a la sociedad a sistemas semi-industrializados, en realidad relativamente mecanizados, de agricultura, cerámica, metalurgia, textilería y sobre todo a un coordinadísimo sistema de trabajo movilizado. Ninguno de los grandes imperios de la antigüedad se desarrolló sustancialmente más allá de una técnica del neolítico tardío
o de la temprana edad de hierro. Desde un punto de vista instrumental, su conjunto técnico era notable por su pequeñez de escala, como lo observa Henry Hodge en su amplia descripción de la técnica clásica en el siguiente párrafo. El mundo antiguo, bajo el dominio de Roma, había de hecho alcanzado un tipo de clímax en el campo tecnológico. Hacia finales del periodo romano, muchas tecnologías habían ido lo más lejos posible con el equipamiento entonces accesible, y para un mayor progreso se hubiera necesitado equipo más grande o más complejo. A pesar de que los romanos eran capaces de embarcarse en empresas gigantescas, sus tecnologías permanecieron en el nivel de pequeño equipamiento. Así, por ejemplo, si había que aumentar la producción de hierro, se aumentaba el número de hornos, pero no se aumentaba el tamaño de los hornos. La idea de construir aparatos más grandes, fuera cual fuese la causa, no parece haber pasado siquiera por la cabeza de los romanos. En consecuencia, los últimos pocos siglos de dominación romana produjeron muy poco que fuera tecnológicamente nuevo. No se descubrieron nuevas materias primas, no se inventó ningún proceso nuevo, y en realidad se puede decir que mucho antes de que Roma cayera, había cesado toda innovación tecnológica. Fin de la cita. Pero que hubo innovación es seguro, no en los instrumentos de producción, sino en los instrumentos de administración. Por su extensa burocracia, su sistema legal, sus fuerzas militares, su movilización del trabajo y su centralización del poder, el Imperio Romano en su auge fue el heredero, si no el par, del aparato autoritario de los imperios que lo precedieron. Probablemente ningún sistema imperial del Viejo Mundo alcanzó vez alguna el totalitarismo de Egipto o la brutalidad de Asiria. El trabajo forzado le dio al cercano Oriente sus edificios públicos, templos, esculturas y obras de irrigación. El Egipto y la Mesopotamia fueron pioneros en alistar a cientos de miles de hombres para erigir las estructuras que todavía hoy monumentalizan su existencia. Pero los sistemas de trabajo del cercano Oriente no establecieron distinciones de clase o de estatus. Todos estaban sujetos por igual a las exigencias laborales del Estado, tanto artesanos como campesinos, pueblo urbano como población rural, ricos como pobres, escribas como obreros, e inclusive tanto los sacerdotes egipcios como sus congregaciones. En regiones con pequeños granjeros fue difícil establecer estados totalitarios. Los estados centralizados eran mucho más factibles donde la situación de aquellos era más débil o donde eran accesibles grandes excedentes de mano de obra. Roma y Cartago emplearon el sistema de latifundio, una economía agraria operada por trabajo de cuadrilla, en general esclavos. Esparta introdujo un sistema de élite guerrera en el que a cada ciudadano, desde su nacimiento, se le otorgaba una tierra estatal, trabajada por esclavos ilotas, que volvía a la polis cuando el ciudadano en cuestión moría. En contraste, Atenas y Palestina desarrollaron una casta de hacendados que trabajaban la tierra con la familia y a veces con 2 o 3 esclavos. Pero aparte de unos pocos estados basados en el granjero individual, la auténtica marca de las, entre comillas, civilizaciones primitivas fue un sistema extensivo de trabajo movilizado, parcial o totalmente consagrado al cultivo de alimentos y obras monumentales, en donde se precisaban elaborados sistemas de irrigación. Las clases bajas de las sociedades pluviales ganaban una mayor seguridad material por parte de estos sistemas totalitarios de trabajo. Los registros funerarios egipcios celebran el éxito con el que los faraones aliviaban las hambrunas locales. Pero lo que el campesinado ganaba en la contención de las incertidumbres naturales, lo perdía en el esfuerzo que debía hacer en pro de edificar obras monumentales, casi siempre frívolas. Pero no podemos estar seguros, como los arqueólogos de una generación atrás, de que los regímenes altamente centralizados del Viejo y del Nuevo Mundo hayan aumentado mayormente la coordinación y la efectividad de los sistemas de irrigación aluvional.
Desde el Nuevo hasta el Viejo Mundo, la formidable elaboración de estados centralizados y la proliferación de cortes, nobles, sacerdotados y castas militares fue apoyada por una parasitaria tecnología institucional de dominación, compuesta de ejércitos, burócratas, recolectores de impuestos, agentes jurídicos y un brutal sistema de creencia basado en el sacrificio y la autoabnegación. Sin esta tecnología política, la movilización del trabajo, la recolección de vastos excedentes materiales y el despliegue de un juego de herramientas sorprendentemente sencillas para tareas monumentales hubieran sido inconcebibles. Este sistema tenía tres metas esenciales: intensificar el proceso laboral, abstraerlo y objetivizarlo. Históricamente, esta nefasta trinidad, intensificación, abstracción, objetivización, tuvo un peso mayor sobre la humanidad como un malévolo veredicto del desarrollo social que el que tuvo el mito teológico del pecado original. Para producir este tormento no se necesitó ninguna revolución en las herramientas y las máquinas. Provino primariamente de la elaboración de la jerarquía en élites guerreras y del origen de una técnica institucional de administración principalmente encarnada en el Estado, especialmente en la burocracia que administraba la economía. Posteriormente, esta técnica de administración había de adquirir un carácter industrial, encontrando su máxima expresión en el moderno sistema factorial. La economía señorial de la Edad Media, como el sistema de cofradías de sus ciudades, nunca se avino a las antiguas concepciones del trabajo y la técnica. Influenciadas por la justicia romana, las tradiciones tribalistas germánicas vivieron durante siglos en tensión con las pretensiones centralistas de monarquías débiles y un papado ideológicamente sospechoso. Forzada por sus invasores, Europa se relegaba a sus bosques, pantanos y montañas. El feudalismo se había convertido en el interregno social que daba lugar a un nuevo punto de partida histórico. Desde el siglo XI en adelante, la técnica tuvo un empuje que no se le veía desde la revolución neolítica. Sin embargo, ninguna de las innovaciones técnicas produjo cambios decisivos en las relaciones sociales medievales. Excepto por la polis griega, las ciudades medievales eran generalmente más democráticas que los centros urbanos de la antigüedad, su sistema agrario menos racionalizado y sus ocupaciones artesanales más individualistas. Hasta el surgimiento de las naciones-estado en Inglaterra, Francia y España entre los siglos XV y XVII, Europa estaba comparativamente libre de los despotismos y burocracias del norte de África, el Cercano Oriente y Asia. La clase más beneficiada a partir del ascenso de la nación-estado fue la burguesía europea. Las monarquías cada vez más centralizadas velaron a que el rey debiera entrometerse en todos los asuntos. Esta estructura, incluso más que cualquier avance en la técnica instrumental, proveyó la base para el próximo gran sistema de movilización del trabajo, la fábrica o factoría. Los orígenes modernos del trabajo abstracto yacen no solo en la economía de mercado y su sistema monetario de tasas de intercambio, sino también en la campiña inglesa. Allí los factores que le llevaban las materias primas a los trabajadores hasta sus casas particulares acabaron por reunir a estos bajo un mismo techo, una factoría, en pos de racionalizar e intensificar un conjunto tradicional de técnicas bajo el atento ojo de los jefes y la helada mirada de los perversos empresarios industriales. La fábrica primitiva no introdujo otra novedad que la abstracción, la racionalización y la objetivización del trabajo, y su corporización en los seres humanos. No se agregó ningún motor ni ninguna máquina a lo ya existente, pero sí hubo una nueva técnica que suplantó a la antigua, la técnica de la supervisión, con su desalmada intensificación del proceso laboral y su introducción del miedo y la inseguridad.
Mientras que los factores habían comprado productos y no gente, la factoría compraba gente y no productos. Esta reducción del trabajo de su corporización en productos a una capacidad de la gente fue decisiva. Tornó individuos autónomos en productos totalmente administrados y le dio a los productos una autonomía que los hizo parecer gente. Se creaba así una clase baja que era casi tan inorgánica como la fábrica en la que trabajaba y las herramientas que usaba. Una transustanciación de la humanidad que había de tener graves consecuencias para el legado de la dominación y el futuro de la libertad. Dejando de lado todos los mecanismos que había de poner a su servicio, el logro técnico más importante de la fábrica se dio en la técnica de la administración. No menos importante que su armamento técnico fue la evolución de la compañía de sociedad anónima en corporación multinacional, y la del musculoso capataz en el delicado ejecutivo políglota. Ni tampoco el Estado había de serle ajeno al cambio, partiendo de una corte real con jueces y escribas chupatintas y llegando a ser una formidable población burocrática que, junto con su brazo militar, formó la nación-estado dentro de los confines de una nación. El aparato burocrático de ciertas monarquías decididamente totalitarias como los incas del Perú y los faraones de Egipto no le llega ni a los talones a las burocracias administrativas, civiles y corporativas de cualquier ciudad comercial norteamericana, europea o japonesa. Pero una mera descripción de este proceso de ningún modo puede suplir una explicación. Si concebimos a la burocracia como una técnica institucionalizada, podemos llegar a encontrar su origen en el mundo primitivo. No me estoy refiriendo nada más que a la dialéctica interna de la jerarquía que da lugar a un legado de dominación bajo la forma de gerontocracias, corporaciones sacerdotales, patriarquías y jefes guerreros. También aludo a la esfera civil del varón, quien genera racionalizados sistemas ceremoniales y militares como mecanismos compensatorios para su ambivalente situación en el marco de la sociedad orgánica. El varón es necesariamente menos importante en una sociedad doméstica en la que la madre es el corazón de la verdadera actividad social que en una sociedad civil, a la cual debe elaborar hasta transformarla en una esfera de vida bien articulada y estructurada. Su identidad misma está en juego en un mundo donde la producción y la reproducción giran en torno a la mujer, donde la, entre comillas, magia de la vida reside en los procesos vitales personales de ésta, donde la crianza de los hijos, la organización del hogar y la fecundidad de la naturaleza parecen ser funciones de la sexualidad y la personalidad femenina. No importa si el varón envidia la matricentricidad, tiene que desarrollar una identidad propia que pueda alcanzar su expresión más compleja en la guerra, la arrogancia y el sometimiento. La identidad masculina no tiene que encontrar su plenitud en la órbita de la dominación, pero cuando esto ocurre en proporciones significativas resulta fatal para todo el entorno social. No es solo que la comunidad en sí se ve alterada por la transformación de la esfera civil en una esfera política y a menudo militar. Las comunidades circundantes también deben responder, defensiva o agresivamente, a la paulatina podredumbre del ecosistema social. Una cultura aparentemente democrática, igualitaria y quizás hasta matricéntrica como la de la Nazca hubiera estado obligada a reaccionar agresivamente contra una cultura autoritaria, jerárquica, patricéntrica y militarista como la de Moche. Tarde o temprano ambos tendrían que haberse enfrentado en calidad de cacicazgos tiránicos, o los de Nazca tendrían que haberse rendido a los de Moche. Dada una considerable influencia de las fuerzas externas, siempre ha existido un proceso de selección negativa en el nivel político que favoreció la expansión de culturas crueles a costa de otras más equitativas. Lo que sorprende del desarrollo social no es el surgimiento de despotismos en el nuevo y el viejo mundo, sino la ausencia de estos en vastas zonas del planeta. La prueba fehaciente de la bondad inherente a las sociedades orgánicas
es que muchas de estas culturas no siguieron el camino de estatización, el trabajo movilizado, las divisiones de clase y la guerra profesionalizada, y que de hecho se retiraron a lugares aún más remotos para salvarse de este destino. Quizás el factor ideológico más importante que fomentó el desarrollo del capitalismo en la sociedad europea fue el cristianismo, con su fuerte énfasis en la individualización, su alta estima del rol redentor del trabajo, su elevación de una supernaturaleza abstracta por sobre una naturaleza concreta, y su negación de la importancia de la comunidad como algo distinto de la congregación papal universal. Que la iniciativa individual, incluso más que la individualidad, haya promovido la voluntad y la inventiva humana, no necesita mayor elaboración. Los Thomas Edison y los Henry Ford del mundo no son grandes individuos, pero sí son egos avasallantes, caricaturas vulgares de los, entre comillas, hombres impetuosos bíblicos. La transformación de la voluntad de Yahvé en la voluntad del hombre es una tentación demasiado grande como para ser resistida. Incluso los eclesiásticos y misioneros de la Iglesia, regidos por su celoso fanatismo, son más visiblemente burgueses que los héroes homéricos que vivían según los cánones de una cultura del pudor. Este énfasis en el ego personal fue reforzado por la obsesión cristiana sobre el trabajo. Históricamente, la Iglesia hizo toda su apuesta a la fe antes que a las obras, y a la contemplación antes que al trabajo. Pero en la práctica las órdenes cristianas medievales eran mundanos establecimientos de trabajo. Los monasterios jugaban un papel crucial en la innovación de la técnica y la racionalización del trabajo. En realidad operaban como misiones, no solo para la diseminación de la fe, sino para la diseminación del conocimiento técnico y sistemas de trabajo planificado. La ética del trabajo, a pesar de su mala fama como un truco calvinista, no fue inventada ni por la burguesía ni por las clases gobernantes preindustriales. Irónicamente, su origen se remite a los desprivilegiados sociales. Dicha ética aparece por primera vez en los trabajos y los días de Hesíodo, una Ilíada campesina del siglo VII a.C., cuyo tono antiheroico refleja el tributo que el pobre le rinde a su pobre vida. Por primera vez en un documento escrito, el trabajo, contrastado con el coraje, aparece como un atributo de nobleza y responsabilidad personal. Así los hombres pobres hacen que el esfuerzo, el renunciamiento y la domesticidad sean sus virtudes personales, más que nada para afirmar su superioridad sobre los privilegiados, que gozan vidas de comodidad, gratificación y placer. Más adelante las clases gobernantes descubrirán qué rico tesoro ideológico les habían concedido los Hesíodos. Exaltarán también las virtudes de la pobreza en los mansos, que encontrarán su recompensa en el cielo, mientras que el arrogante pagará en el infierno por su pecaminoso cielo en la tierra. Por lo tanto, el esfuerzo tiene su premio para la congregación cristiana, así como la contemplación lo tiene para los elegidos cristianos. Este premio, por cierto, es bastante vago. Una vida etérea, eterna, que bien puede ser más aburrida, una incesante alabanza a Dios, una negación de los lujos que vuelven a cocaine tan superior al paraíso. En su supernaturaleza abstracta, el cristianismo ya comienza a dar rienda suelta a las extravagancias de la materia abstracta y el trabajo abstracto. Yahvé es un Dios sin nombre. La naturaleza es apenas el epifenómeno de su palabra, e incluso las buenas obras son en sí mismas menos virtuosas que la actividad de trabajar. La disociación entre el trabajo y la obra, entre el proceso abstracto de producción y los valores de uso concretos así producidos, es terriblemente distópica. Los perdurables valores de uso de las cosas en un mundo que las ha reducido a valores de cambio son un romance oculto en la intrincada vida del objeto. Negarlos equivale a negar el humano anhelo de satisfacción y placer que éstos deberían colmar. Una perspectiva totalmente ascética y racionalista es la contrapartida de una totalmente hedonista
e instintiva. Pero tal negación es precisamente la función de una teología que sitúa la palabra por sobre el hecho, la supernaturaleza por sobre la naturaleza y el trabajo por sobre la obra. En lo que se refiere a cuestiones ideológicas generales, el cristianismo tenía menos diferencias con Galileo de lo que ambos pensaban. El universo galileano de materia inerte y movimiento perpetuo difiere muy poco en principio de la visión cristiana de la naturaleza como inherentemente carente de sentido sin la iluminación de una supernaturaleza celestial. Hacia la época de Newton, uno podía leer y hasta escribir los principios sin sentir conflicto alguno entre la Iglesia y la Royal Society, Academia de Ciencias. La ingenuidad y la desconfianza fueron las que separaron por tanto tiempo a dos perspectivas tan cercanas como la cristiana y la científica. El humo de la paz entre ambas no salió de las pipas indias, sino de las chimeneas de la industria moderna. Finalmente, ninguna otra religión, además del cristianismo, se abocó más honesta e intensamente a la filiación comunal. El alegato estoico en favor de una humanitas universal suponía no sólo una negación de la lealtad a la comunidad, sino además el reconocimiento por parte del individuo de una afinidad mística con la ciudad del hombre. El alegato cristiano en favor de una humanitas universal era más astuto. Reconocía las pretensiones del Estado, pero trataba de reemplazar las de la comunidad por las de la ciudad de Dios, las de la Iglesia. La noción de congregación implicaba que el clero tenía prioridad por sobre todas las pretensiones comunales en cuanto a personas, en verdad sobre todas las relaciones entre las personas, y sobre todos los códigos de solidaridad que no fueran las leyes del Deuteronomio y las enseñanzas de Cristo. De esta forma la Iglesia vivía en franca hostilidad con la comunidad, así como el Estado no encontraba la paz con el pacto de sangre. En este punto el capitalismo industrial, como antes lo había hecho la ciencia, encontró un calce perfecto entre el concepto burgués de ciudadanía y el concepto cristiano. El ego libre, desprovisto de todo lazo comunal, se convirtió en su ideal de individualidad y personalidad. Los hombres sin amo que todas las sociedades previas habían temido tanto, se transformaron en la nueva imagen del confiado empresario. Debemos comprender qué es lo que este intento de quitarle su matriz comunitaria a la técnica le impartió al espíritu de la innovación técnica. Si el verdadero sentido de la técnica incluye un énfasis ético en el límite, entonces tal énfasis era válido si había alguna instancia social que nutriera y reforzar esta concepción. Cuando la tecné fue puesta en oposición a la comunidad, la palabra comenzó a perder sus originales connotaciones éticas y se volvió puramente instrumental. Una vez que las restricciones societarias basadas en la ética y en las instituciones comunales fueron demolidas ideológica y físicamente, la técnica quedó libre de seguir los dictados del autointerés privado, el provecho, la acumulación y las necesidades de la economía de mercado. Los límites que habían contenido a la técnica en una matriz societaria desaparecieron, y por primera vez en la historia, la técnica pudo seguir su propio desarrollo sin otras metas que las dictadas por el mercado. Los romanos multiplicaban sus pequeños hornos de hierro en vez de agrandarlos, no debido a que eran tecnológicamente torpes, sino a que las comunidades que constituían el Imperio Romano tenían su técnica paralizada. Decir que la mentalidad romana no podía concebir hornos más grandes es simplemente revelar que su imaginación técnica estaba regida por una concepción artesanal del mundo, por muy grandiosa que fuera su imaginación política. Esta bifurcación de Estado y sociedad, del poder político central y la comunidad, es crucial para una comprensión de la naturaleza de una tecnología libertaria y de la relación existente entre tecnología y libertad.
La sociedad orgánica, si bien corrompida ya por las, entre comillas, civilizaciones preindustriales, retuvo un alto grado de vitalidad en las vidas cotidianas de la así llamada gente común. La familia todavía actuaba como una forma atenuada del clan tradicional y a menudo constituía un sustituto aceptable de éste. Los ancianos gozaban de un prestigio social considerable, aun después de que su poder político había disminuido, y los lazos parentales eran decisivos en la definición de muchas relaciones humanas. El trabajo comunal constituía una parte conspicua de la actividad aldeana, especialmente en agricultura. No hay que buscar, en palabras de Marx, la posesión en común de la tierra, o una inalterable división del trabajo que sirviera como un plan fijo y una base para la acción en las aldeas de la India para saber que por debajo del Estado había un mundo activo, subterráneo, basado en el consenso, el acuerdo ideológico, las costumbres compartidas y una comunalidad de creencias religiosas. Estas características se hallan incluso en los lugares donde los despotismos tienden a ser sumamente invasores y a menudo están marcadas por actitudes campesinas hacia el trabajo. Su rasgo más notable es la facilidad con que cualquier tipo de labor comunal, por muy exigente que sea, puede transformarse a manos de los trabajadores en ocasiones festivas que sirven para reforzar los lazos de la comunidad. En un relato hipotético de los hábitos laborales de los campesinos incas, Manson aventura lo siguiente. Como todo trabajo cooperativo, debe haber sido una ocasión jovial, no ardua, con mucha chicha, canto y jerga. Las canciones en honor a los dioses cuando se labraba una propiedad del clero, o bien en alabanza al emperador cuando se trabajaba en las tierras del Estado, eran muy apropiadas para la ocasión. En cuanto se terminaba con los campos de los dioses, el trabajo era repetido en las tierras gubernamentales, y entonces la gente era libre de cultivar sus propios campos. Había un espíritu comunal de ayuda, y si un hombre era asignado para algún asunto estatal, como el servicio militar, sus vecinos cuidaban sus campos. Fin de la cita. La descripción que hace Manson parece bastante acertada, teniendo en cuenta que las investigaciones arqueológicas realizadas han echado alguna luz sobre los hábitos laborales andinos de entonces. Por debajo de la estructura masiva de un estado despótico, el campesinado vivió una vida totalmente separada y socialmente orgánica. En realidad, el Estado inca reconocía implícitamente esta inmunidad a sus controles, castigando a toda la comunidad si alguno de sus miembros individuales cometía una infracción. Esta práctica es tan universal y antigua que reaparece a lo largo de la historia. Uno de los relatos más vívidos de cómo las formas y tradiciones del trabajo comunal perviven en los tiempos modernos, a veces transformando el esfuerzo en un trabajo festivo, aparecen en Ana Karenina, en Tolstoy. Levin, típica contrapartida ficticia de Tolstoy, observa a unos campesinos que están juntando el heno en la finca de su hermana. Sentado sobre una ñara, se ve fascinado por los campesinos que vivazmente cortan el heno, lo atan y lo acomodan en los carros. En la obra se puede encontrar el siguiente párrafo. Ante él, en el recodo del río detrás del estanque, se movía una colorida fila de campesinas, canturreando alegremente, mientras el heno segado rápidamente pasaba a amontonarse en forma de zigzag sobre el rastrojo verde. Fin de la cita. Los hombres siguen a las mujeres con sus ñaras hasta que la eñada está terminada. El diálogo que se sucede es inigualable. En la obra nuevamente se escribe: junta heno mientras brilla el sol, y el heno que junte será hermoso, dijo el viejo apicultor agachado junto a Levi. ¡Qué hermoso heno, señor! Parece té, no heno. Mire, señor, cómo lo levantan, como si le tiraran comida a los patos, añadió señalando las pilas de heno en aumento. Fin de la cita. El trabajo en efecto está casi terminado y el apicultor llama a su hijo, que responde de la siguiente manera. Este es el último pa, gritó el joven sosteniendo las riendas del caballo y sonriendo,
Miró a una preciosa campesina de mejillas rosadas que pasaba junto a él, sentada en la parte delantera de un carruaje, sacudiendo los cabos de sus riendas de cáñamo. Fin de la cita. Nota del autor. Antes de que un lector me recuerde que la Rusia zarista no era un paraíso agrario, tengo que aclarar que ese es justamente mi punto de vista. Tales escenas no reflejan la Rusia zarista, sino una época anterior, que persiste en la vida rural rusa a pesar del señorío del antiguo régimen y el industrialismo del nuevo. Mucho antes de leer el relato de Tolstoy, oí historias aún más vividas de boca de mis padres, plebeyos que nacieron en aldeas rusas hacia el cambio de siglo, pues no solo había charla, risa y calidez comunal, sino que también se comía, se bebía, se cantaba y a veces se bailaba. Para que el trabajo fuera realmente gravoso, a la gente había que quitarle su propia jovialidad, sus ritmos, su entorno natural y su espíritu comunal. Temprano en el tiempo, cuando el golpe de un tambor y el azote de un látigo reemplazaron al placer espontáneo de la actividad física, el trabajo degeneró en una tiranía del esfuerzo y del castigo por pertenecer a la clase social equivocada. Fin de la nota del autor. Centrar nuestras descripciones de la tecnología y de las innovaciones técnicas en las grandes obras del trabajo movilizado, fomentado por el Estado y las clases gobernantes primitivas, resulta muy tentador, por cierto. Los logros del poder, templos, cámaras funerarias y palacios invocan de inmediato el profundo desprecio que sentimos por él. Los sistemas hidráulicos de los grandes imperios aluviales como el egipcio, el mesopotámico y el asiático, así como las ciudades, los caminos y las estructuras megalíticas de la América precolombina, proyectan una larga sombra sobre la historia. Lamentablemente, esta sombra ha oscurecido la técnica de los campesinos y artesanos que formaban la base de la sociedad. Sus amplias redes de aldeas y poblados, sus granjas compuestas y sus jardines domésticos, sus mercados organizados en torno al trueque, sus sistemas de trabajo mutualista, su agudo sentido de la socialidad y sus artesanías deliciosamente individuadas, sus jardines combinados y sus recursos locales que proveían el sustento y el arte de la gente ordinaria. Aún no se ha escrito una historia completa de la tecnología, la agricultura y el arte desde la óptica de los así llamados plebeyos, y tampoco se ha escrito una historia completa de las mujeres, las minorías étnicas y los oprimidos en general. En algunos casos, como sabemos hoy, hubo grandes imperios políticos, como el imperio hitita, que se basaba sobre todo en pequeñas granjas. Por lo general, en estas trabajaban entre 5 y 6 personas, que usaban tal vez un par de bueyes, y la tierra cultivable estaba dividida en sembradíos combinados, viñedos, parques y tierras de pastoreo que no alimentaban más que a pequeños rebaños de cabras y ovejas. En los tiempos de la Roma imperial coexistían granjas de hacendados de la época republicana y enormes latifundios de miles de esclavos. Las hermosas terrazas agriculturales que había en Indonesia o en Perú no solo servían al Estado, sino que también servían a la familia expandida y a la comunidad, a menudo separadas de las tierras estatales. Si bien el trabajo forzado en la China del siglo VI durante la dinastía Sui pudo haber excedido los 5 millones de obreros plebeyos custodiados por una guardia de 50.000 escuadrones, la gran mayoría del campesinado siguió trabajando en sus propios terrenos, cultivando sembradíos y parques, y criando animales domésticos. Incluso la agricultura azteca, a pesar del estado militarista y despótico que imperaba en el centro de México, estaba organizada en torno a una horticultura de clanes, sobre todo los adorables jardines flotantes, Chinampa, de las partes bajas del lago de México. Considerada desde su base agraria, la Europa medieval bien puede representar la apoteosis de la pequeña granja de cultivos combinados dentro del marco social de una sociedad de clases. El famoso sistema de campo abierto con rotación de cultivos
estaba organizado en torno a pequeñas franjas cultivadas individualmente, pero el cultivo por franjas exigía tal coordinación de siembras y cosechas entre los terrenos adyacentes que los labradores normalmente compartían arados, animales de tiro e implementos. Frecuentemente las franjas eran redistribuidas para satisfacer las necesidades materiales de familias más amplias. Llevadas al nivel de la aldea, estas prácticas fomentaban las asambleas libres de campesinos, el sentido de reciprocidad y el reforzamiento de arcaicas tradiciones comunales, tales como el uso de tierras comunes para el pastoreo y la recolección de leña y otros materiales. La economía feudal de los señores territoriales no dominaba en modo alguno a esta sociedad aldeana, cada vez más libertaria. Más bien se limitaba a dominar las ciudades artesanales y comerciales circundantes. En años posteriores, las aldeas y poblados de muchas zonas de Europa, bien adiestradas en la práctica de la autoadministración, ganaron supremacía sobre los nobles y eclesiásticos. Llegaron a establecer repúblicas federales campesinas y federaciones urbanas bastante poderosas y a menudo también bastante perdurables, sobre todo en Suiza y en los Países Bajos, pero en general por toda la Europa occidental. La nueva y comparativamente libertaria técnica institucional propiciada por este fascinante mundo dio lugar a su vez a una notable elaboración de una técnica instrumental a escala humana y comparativamente libertaria. Además de los molinos de agua ya abundantes en Europa, el registro del gran catastro de Guillermo el Conquistador calculaba los 5.500 en más o menos 3.000 aldeas inglesas hacia el año 1086. También había molinos de vientos en cantidades sorprendentes. Aparentemente derivados de las ruedas de oración rituales de Tíbet, los molinos eran tantos en el siglo XIII que el pueblo de Ypres, en Bélgica, podía jactarse de haber construido 120 en los alrededores. Pero más sorprendente todavía es la extraordinaria variedad de usos que los europeos les asignaban a los molinos y a las ruedas de agua. Este carácter multipropósito de las fuentes de energía ilustra el correlato existente entre la unidad en la diversidad y la técnica ecológica. A los molinos de agua conocidos ya desde tiempos helénicos se los había usado casi exclusivamente para moler grano. A los molinos de viento usados en Persia desde el siglo VIII probablemente se los había confinado al mismo y limitado uso. En contraste, la gente de la Edad Media Central y la tardía, alerta y cada vez más individuada, utilizó estas fuentes de energía no solo para propósitos agrícolas, sino también para enlazar martillos para la fragua, para operar tornos, para hacer actuar a los fuelles de los hornos y para activar amoladoras para el pulido de metales. Este nuevo interés por las máquinas, aún de pequeñas dimensiones y de diseños simples, condujo a una utilización diversa de levas, bombas, manivelas e ingeniosas combinaciones de palancas, poleas y engranajes. También promovió la triunfal invención del reloj mecánico, el cual atemperó la necesidad de trabajar duramente y aumentó considerablemente la efectividad de la producción artesanal. Lo que resulta tan atractivo de la nueva vitalidad surgida en la técnica medieval no es simplemente el sentido de innovación que caracteriza a su desarrollo, más bien es el sentido de elaboración que marcó la adaptación de lo nuevo a las condiciones sociales de lo viejo. Los, entre comillas, utopistas técnicos de la época nada tenían que ver con los utopistas tecnócratas o los futuristas de la era actual. Roger Bacon, el franciscano del siglo XIII, predijo amplios y poderosos barcos comandados por un solo operador, máquinas voladoras y vehículos que andarían a gran velocidad por fuerza propia. Figuras como Bacon no eran ingenieros visionarios de una era por venir, eran teólogos antes que técnicos, alquimistas antes que científicos y escolastas antes que artesanos. Eran testimonio más de los poderes sobrenaturales
que de la ingenuidad humana. Habían de pasar unos 3 siglos antes de que auténticos inventores como Leonardo da Vinci delinearan en secreto sus esquemas crípticos y escribieran sus notas de modo tal que solo pudieran ser leídas usando un espejo. La técnica en la época de Bacon estaba profundamente enclavada en, y su desarrollo estaba constreñido por, una matriz social ricamente comunal que estimulaba una epistemología orgánica del diseño, un uso estético de los materiales, una elaboración de una técnica adaptable, un profundo respeto por la diversidad y un fuerte acento en la calidad, la habilidad y la destreza. Estas normas instrumentales reflejaban las normas sociales de la época. Campo y ciudad estaban demasiado hermanados como para que social e intelectualmente resultaran aceptables los templos geométricos, el gigantismo urbano, las relaciones sociales inorgánicas y la sombría imagen de un mundo mecanizado. Por mucho que la Iglesia situara a la supernaturaleza por sobre la naturaleza terrenal, el mundo natural era visto cada vez más como un don celestial, sensibilidad esta que halló su voz teológica en las ideas de San Francisco. El trabajo y el alto valor de las habilidades personales estaban demasiado individuados como para que las masas de campesinos y hombres sin amo pudieran ser víctimas de los sistemas de trabajo movilizado de periodos anteriores. Si queremos pensar en términos de grandes masas humanas, más vale que pensemos en términos de cruzadas ideológicas en vez de fuerzas de trabajo controladas. Debido a su carácter descentralizado y a su cristiano sentido del valor individual, la sociedad medieval no era capaz de utilizar y mucho menos de movilizar grandes cantidades de plebeyos para monumentalizarse en obras públicas. El trabajo forzado con que se consumaban los abusos de la sociedad feudal se limitaba al mantenimiento de cambios públicos y sistemas arrendatarios de cultivo de alimentos para los señores feudales, a las estructuras defensivas necesarias para la comunidad y los varones, y a ciertas changas misceláneas para la nobleza y el clero. Abro un paréntesis para comentar el significado de changa: ocupación transitoria por lo común en tareas menores. Fin del paréntesis y prosigo con la lectura. La técnica en sí tendía a seguir una antigua tradición de amoldamiento a un ecosistema local, de una adaptación sensible a los recursos locales y su capacidad exclusiva de preservar la vida. Por ello, operaba como un catalizador sumamente específico entre la gente de una región y su medio ambiente. El conocimiento pleno del hábitat, es decir, de la geografía, de la flora y fauna, del terreno, incluyendo la geología, que a ciertos pueblos como los bosquimanos y los San les permitía aprovisionarse debidamente en lo que a los victorianos europeos les parecía un desierto baldío. Este conocimiento sobrevivió mucho más allá de los tiempos primordiales, extendiéndose hasta la Edad Media europea. El alto sentido de la riqueza natural oculta en un determinado hábitat, conocimiento tan plenamente perdido por la humanidad moderna, mantenía los latentes poderes revulsivos de la técnica dentro de los límites institucionales, morales y mutualistas de la comunidad local. La gente de entonces hacía algo más que vivir dentro del marco de las potencialidades bióticas de su ecosistema. Lo reconstruía con una sensibilidad extraordinaria, que promovía la diversidad y la fecundidad ecológica. También, y a menudo artísticamente, refundía ciertos dispositivos técnicamente únicos en esta amplia matriz biosocial, poniéndolos al servicio de la comunidad. Solo el capitalismo moderno pudo subvertir seriamente esta antigua integración técnica, y no lo logró con solo reemplazar un conjunto instrumental por otro. Malinterpretamos gravemente el papel históricamente destructivo del capitalismo si no advertimos que subvirtió una dimensión más fundamental del orden social tradicional: la integridad de la comunidad humana. Una vez que las relaciones de mercado y su reducción de las relaciones entre individuos a las de comprador-vendedor
reemplazaron a la familia expandida, a la cofradía y a su red mutualista de asociaciones, una vez que el hogar y el lugar de producción fueron disociados incluso hasta llegar a ser antagónicos, poniendo a la agricultura en contra de la artesanía y a la artesanía en contra de la fábrica, y por último, una vez que ciudad y campo entraron en ríspida oposición uno con otro, entonces todo refugio orgánico y humanista de un mundo mecanizado y racionalizado fue colonizado por una red impersonal, monádica y alienada de relaciones. La comunidad empezó a desaparecer. El capitalismo invadió y sojuzgó áreas de la vida social que ninguno de los grandes imperios del pasado había podido penetrar. No solo fue desmembrada salvajemente la imaginación técnica, sino también la humana. El grito de la imaginación al poder se convirtió en un alegato no solo a favor de la libertad de la fantasía, sino también a favor de un redescubrimiento del poder mismo para fantasear. Lo reconocieran o no sus defensores, la urgencia para poner a la imaginación en el poder implicaba una restauración del poder de la imaginación en sí. El reciente énfasis en los límites del crecimiento y la tecnología apropiada está regido por las mismas ambigüedades que le confirieron un conflictivo sentido de expectativa y de miedo a la, entre comillas, alta tecnología. Ya he dicho bastante sobre el peligro que encarna la disociación entre la técnica instrumental, suave o dura, y la técnica institucional. Dejo la elaboración de su integración para el capítulo final de este libro, donde examinaré las posibles estructuras de libertad, de relaciones humanas y de subjetividad personal que delinean una matriz social, entre comillas, apropiada para una técnica libertaria. Por el momento, sin embargo, debo subrayar de nuevo que términos tales como pequeño, suave, intermedio, de convivencia y apropiado son adjetivos absolutamente vacíos, a menos que estén integrados a estructuras sociales emancipatorias y a objetivos comunitarios. La tecnología y la libertad no coexisten como dos reinos de la vida separados. O se usa la técnica para reforzar las tendencias sociales que vuelven tecnocrática y autoritaria a la asociación humana, o se debe crear una sociedad libertaria que pueda absorber a la técnica en una red de relaciones humanas y ecológicas emancipatorias. Así como la reducción del reino de la necesidad o de la jornada laboral no ensanchará el reino de la libertad, así tampoco una creación técnica pequeña, suave, intermedia, de convivencia o apropiada transformará la sociedad autoritaria en una sociedad ecológica. Además de haber subvertido la integridad de la comunidad humana, el capitalismo ha corrompido a la clásica noción del vivir bien, fomentando un temor irracional por la carestía o material. Al establecer criterios cuantitativos para la buena vida, ha disuelto las implicaciones éticas del límite. Esta laguna ética plantea una problemática específicamente técnica para nuestra era. Y al igualar el vivir bien con el vivir abundantemente, el capitalismo ha hecho extremadamente difícil de demostrar que la libertad está más identificada con la autonomía personal que con la abundancia, más con el poder sobre la vida que con el poder sobre las cosas y la naturaleza, más con la seguridad emocional que se deriva de una nutritiva vida comunitaria que con la seguridad material que se deriva del mito de una naturaleza dominada por una tecnología omnipotente. Una ecología social radical no puede cerrar sus ojos ante esta nueva problemática tecnológica. Durante los 2 últimos siglos, casi todos los movimientos serios de transformación social se han enfrentado con la necesidad de demostrar que la técnica, dura o suave, puede más que satisfacer los requerimientos materiales de la humanidad sin ponerle límites arbitrarios a un consumo modesto de bienes. Los términos de la redistribución negra han padecido una alteración histórica.
Nos enfrentamos con problemas no de desacumulación, sino de sistemas racionales de producción. La poscarestía, como ya lo he destacado en trabajos anteriores, no significa una abundancia insensata, más bien significa un desarrollo técnico que deja a los individuos libres de elegir sus necesidades autónomamente y de obtener los medios para satisfacerlas. La técnica existente del mundo occidental puede proveer más que una suficiencia de bienes que satisfagan las necesidades razonables de todos. Por suerte se ha escrito mucho para probar que no se precisa negarle a nadie ni la comida, ni la vestimenta, ni el cobijo, ni ninguna otra comodidad de la vida. Los argumentos esgrimidos a favor de los límites del crecimiento y de la ética del bote salvavidas han sido sustentados sobre la base de datos especiosos y de una astuta adaptación de los problemas de recursos a la técnica institucional de un Estado cada vez más autoritario. La responsabilidad crucial de la ecología social es desmitificar la tradición de una, entre comillas, naturaleza tacaña, así como también a la imagen más reciente de la alta tecnología como un mal irremediable. Más aún, la ecología social debe demostrar que los modernos sistemas de producción, distribución y promoción de bienes y necesidades son tan groseramente irracionales como antiecológicos. Es cierto, ningún argumento ético podrá jamás persuadir a los relegados y a los desprivilegiados de que deben renunciar a sus pretensiones de una relativa abundancia capitalista. Lo que hay que probar, y no solo teórica o estadísticamente, es que esta abundancia puede en definitiva serle accesible a todos, pero que no debería serlo para ninguno. Sería traicionar a los postulados de la ecología social pedirle a los pobres que se priven de las necesidades de la vida, sustentando semejante pedido en los problemas de dislocación ecológica, las torpezas de la alta tecnología y muy engañosas escaseces de materiales, sin decir nada sobre la artificial carestía pergeñada por el capitalismo corporizado. Lo que no es renovable es agotable. Este es un axioma filisteo. Pero ante tal axioma, uno puede preguntarse, ¿cuándo es que se agota? ¿Cómo? ¿Por acción de quién? ¿Y por qué razón? Por el momento cabe afirmar que algún recurso importante habrá de agotarse antes de que la humanidad pueda dar con nuevas alternativas. No solo nuevas en lo referido a lo material y a lo técnico, sino también a lo institucional y a lo social. La tarea de propiciar el derecho humano a elegir entre una cantidad de alternativas, especialmente institucionales, que puedan depararnos una trayectoria racional, humanista, ecológica, aún ha sido llevada a cabo por una tecnología alta o baja. En suma, la alta tecnología debe ser usada por los ecólogos sociales serios para demostrar que desde un punto de vista racional resulta menos deseable que las tecnologías ecológicas. Hay que dejar que la alta tecnología agote su traicionera pretensión de ser el símbolo del progreso social y del bienestar humano, más que nada para que el desarrollo de las alternativas ecológicas sea una cuestión de elección en lugar de ser el producto de una necesidad crítica. Queda todavía otra cuestión que puede ser considerada como una nueva problemática tecnológica: la equiparación del reino de la libertad con el tiempo libre, contraparte política del trabajo abstracto o el tiempo de trabajo de Marx. Aquí también encontramos una abstracción tiránica: la idea de que la libertad en sí es una res temporalis, una cosa temporal. La res temporalis del tiempo libre, como la res extensa de la materia irreductible, está muerta, como el tiempo muerto de los estudiantes parisinos del 68. Visto así, el tiempo libre es un tiempo muy concreto, en realidad una forma del tiempo muy activa y socialmente articulada. No supone solo libertad de las restricciones del tiempo laboral, del tiempo reloj, impuestas por el trabajo abstracto sobre el reino de la necesidad, o lo que tan risueñamente llamamos producción insensata.
también supone el uso del tiempo para ser libre. Tal vez solo como reacción a las restricciones temporales del trabajo abstracto, el ideal del tiempo libre aún está corrompido por un utopismo desenfrenado, que exagera el poder de los valores de uso por sobre la tiranía de los valores de cambio. El tiempo libre todavía es visto como inactividad por un lado y como plenitud material por el otro. Por ende, la entre comillas libertad sigue siendo concebida como libertad del trabajo, no libertad para trabajar. Nos encontramos aquí con los intereses sin rumbo del ego aislado, la mónada libertaria que vaga descarriadamente por la vida, como contraparte de la descarriada mónada burguesa. Los trabajadores de No a la liberté, la divertida utopía de René Clair, logran su libertad en una muy industrializada tierra de Cogaine. Sus funciones son ocupadas totalmente por máquinas, mientras que ellos no hacen nada salvo pasear por el campo y pescar a la orilla de unos ríos que se asemejan siniestramente a las líneas de montaje de las fábricas. Esto es típicamente moderno. Los vagabundos de Clay, personajes protagónicos de la película, imprimen su versión de la libertad como conclusión de la utopía. Ellos son los hombres sin amo del siglo XX, que tienen que ser formados como ciudadanos de una comunidad, como los vagabundos radicales de la nueva izquierda, que llevaban su comunidad en sus bolsos o en sus vehículos. La utopía es encantadora, pero no tiene meta. Es espontánea, pero incompleta. Atractiva, pero sin estructura. Poética, pero irresponsable. Se puede vivir mucho tiempo en semejante utopía, pero no vivir bien. El ideal helénico de libertad, un ideal limitado al ciudadano, era muy distinto. La libertad existía para la actividad y no era una libertad de la actividad. Se trataba de una práctica, la de ser libre participando en instituciones libres, recreando, elaborando y alentando diariamente la actividad de ser libre. No se era, entre comillas, libre en el sentido pasivo de la palabra, sino en el sentido activo de liberarse, tanto como a uno mismo como a los demás ciudadanos. Una auténtica comunidad no es meramente una constelación estructural de seres humanos, sino más bien la práctica de comunizar. Por ende, la libertad en la polis era un conjunto de relaciones continuamente en proceso de reproducción. Según Fustel de Coulanges, que escribe el siguiente párrafo: nos sorprende la cantidad de trabajo que esta democracia requería de los hombres. Era un gobierno muy trabajoso. Pensad cómo pasaba la vida un ateniense. Un día es llamado a la asamblea de su demos y tiene que deliberar sobre asuntos religiosos y políticos de poca monta. Otro día debe ir a la asamblea de su tribu. Debe arreglarse una ceremonia religiosa, o hay que examinar ciertos gastos, o aprobar decretos, o nombrar jefes y jueces. 3 veces por mes normalmente forma parte de la asamblea de la ciudad y no puede faltar. La sesión es larga. No va solo a votar. Habiendo llegado a la mañana, debe esperar hasta tarde y escuchar a los oradores. No puede votar si no presenció toda la sesión. Para él, este voto es un asunto muy serio. En un momento hay que elegir jefes políticos y militares, o sea, aquellos a quienes les estarán confiados los intereses y la vida del ciudadano durante un año. En otro momento hay que imponer un impuesto o hay que modificar una ley. De nuevo, él debe votar sobre asuntos de guerra sabiendo bien que, en caso de guerra, deberá ofrecer su sangre y la de su hijo. Los intereses individuales están inseparablemente unidos a los del Estado. Léase polis. Un hombre no puede tener una actitud indiferente o desconsiderada. Si se equivoca, sabe que pronto deberá pagar por ello, y que en cada voto él arriesga su fortuna y su vida. Fin de la cita. Nota del autor. La experiencia me enseñó a hacer aquí una aclaración.
La descripción de la libertad ateniense de Fustel de Coulanges no es una carga que yo querría que lleve el individuo moderno en este momento de la historia. Pero podría ser así, si bien no lo es. Por eso tan solo estoy dando un ejemplo de libertad distinto al tiempo libre, la recreación y esa palabra vacía, descanso. En todo caso, estoy ofreciendo un ejemplo de libertad y no una fórmula. Fin de la nota del autor. Para recuperar los atributos tan articulados de la libertad antes que los de la libertad estoy obligado a especular acerca de los atributos de una nueva sociedad, que trocaría el estado de ocupación constante de la persona por un proceso de reproducción creciente de la libertad. Podemos preguntarnos con lógica si la técnica como forma de metabolismo social posee ciertos atributos formales, dejando su matriz social de lado por el momento, que puedan hacer de la libertad social una actividad diaria. ¿Cómo podría la imaginación alentar una revitalización de las relaciones humanas y de la relación de la humanidad con la naturaleza? ¿Cómo podría colaborar para que acabe el mutismo de la naturaleza, abriéndole nuestros oídos a su voz? Compartimos un ancestro orgánico común con todo lo que vive en este planeta. Penetra aquellos niveles de nuestros cuerpos que de alguna forma están en contacto con las formas primordiales existentes, de las cuales podemos haber provenido originalmente. Más allá de toda consideración estructural, nos enfrentamos con la necesidad de darle un significado ecológico a estas sensibilidades sepultadas. En el caso de nuestras estrategias de invención, bien podemos querer ampliar la diversidad, la integración y la función natural, aunque únicamente no sea para llegar más profundamente a un mundo que ha sido sistemáticamente educado fuera de nuestros cuerpos y experiencias innatas. Hoy en día, incluso en tecnología alternativa, nuestra imaginación suele ser utilitaria, economista y ciega a una vasta área de experiencia. Una vivienda solar que simboliza la habilidad de su inventor para disminuir los costos de energía puede ser un monumento a la astucia financiera, pero ecológicamente es tan ciega e inútil como una cañería barata. Quizás sea una sólida inversión, incluso un anhelo ambiental, pero no por eso deja de tratar a la naturaleza como a un mero recurso natural, exhibiendo la sensitividad de un ingeniero lúcido, no la de un individuo ecológicamente sensible. Un atractivo jardín orgánico bien puede ser una sabia inversión alimenticia, pero en tanto quien lo cultiva esté preocupado solo por el valor nutritivo del alimento, la jardinería orgánica se vuelve una mera estratagema técnica para el consumo de, entre comillas, comida sana, no el testamento de la alguna vez sagrada interrelación con la naturaleza. Demasiado a menudo estamos dispuestos a usar almácigos hidropónicos en vez de jardines auténticos, y grava en vez de suelo natural. Como el objetivo es llenar la despensa de la casa con vegetales, pareciera que no importa si nuestras técnicas de jardinería producen un verdadero suelo o no. Tales actitudes son muy reveladoras. Indican que hemos olvidado cómo ser organismos y que hemos perdido la sensación de pertenecer a la comunidad natural que nos rodea, por mucho que ésta haya sido modificada por la sociedad. En la moderna imaginación inventora esta pérdida se muestra en el hecho de que tendamos a diseñar esculturas en vez de conjuntos. Una vivienda solar por aquí, un molino de viento por allí, un jardín orgánico por allá. Las fronteras entre el mundo orgánico que hemos constreñido y el mundo real que puede existir más allá de estas son estrictas y precisas. Si nuestras obras definen nuestra identidad, como lo quería Marx, quizás el primer paso para adquirir una identidad ecológica sería diseñar nuestras esculturas como parte de grupos, como ecosistemas técnicos que se interpenetran con los ecosistemas naturales en los que están emplazados,
no meramente como aglomeraciones de artefactos pequeños, suaves o intermedios. El principal mensaje de una técnica ecológica es que ésta está integrada para crear una constelación sumamente interactiva, animada e inanimada, en la que cada componente forma una contributiva parte del todo. Para tal sistema la humanidad debe poner en juego todo de sí: trabajo, imaginación, herramientas y hasta sus desechos. Los estanques y las lagunas que usan los desechos de los peces para alimentar a los vegetales de los que aquellos a su vez se alimentan son el ejemplo más simple de un amplio sistema ecológico compuesto de una gran variedad de seres bióticos, desde los vegetales más simples hasta grandes mamíferos, que ha sido integrado en un ecosistema biotécnico. No menos importante que un grupo es la imaginación técnica que lo agrupa. Pensar ecológicamente con fines creativos es pensar en la técnica como un ecosistema, no tan solo como mecanismos basados en recursos renovables. En realidad, pensar ecológicamente es incluir al trabajo de la naturaleza en el proceso técnico y no solo en el de la humanidad. El uso de sistemas orgánicos para reemplazar a las máquinas en donde sea posible, producción de fertilizantes, filtrado de aguas, viveros calefaccionados, reciclado de desechos, etc., es un anhelo en sí mismo. Pero además de su sabiduría económica, estos sistemas también le muestran a la mente y al espíritu los poderes creadores de la naturaleza. Nos damos cuenta al fin de que la naturaleza posee su propia y compleja economía y su propio impulso hacia la diversidad y la complejidad. Recuperamos una comunicación con todo un mundo biótico que las máquinas le habían ocultado a nuestra vista. Como la producción ha sido a menudo comparada con un drama teatral, deberíamos recordar que el papel de la naturaleza es mucho más que el decorado. La naturaleza es uno de los actores principales y a veces quizás la mayor parte del reparto. En consecuencia, una imaginación técnica orientada ecológicamente debe tratar de descubrir la forma de las cosas como conjuntos, de sentir la subjetividad de lo que tan fríamente llamamos recursos naturales, de respetar la armonía que debería haber entre la comunidad humana y el ecosistema que le da marco. Esta imaginación debe buscar no solo un medio para resolver las contradicciones entre el campo y la ciudad, una máquina y sus materiales, o la utilidad funcional de un aparato y su efecto en el medio ambiente. Debe tratar de lograr su integración artística, colorida y articulada. El trabajo, quizás más aún que la técnica, debe recuperar su propia creatividad, su forma abstracta, su calidad de res temporales, su cruel objetivización como mera energía. Todo esto debe ceder ante lo concreto de la habilidad, ante lo festivo de la actividad comunal, ante un reconocimiento de su propia subjetividad. En esta amplia revitalización del entorno natural, del trabajo y de la técnica, sería imposible para la imaginación técnica confinarse a sí misma a la imagen tradicional de un sustrato material inerte, irreductible y pasivo. Debemos acabar con la brecha entre un mundo ordenado, pasible de interpretación racional, y la subjetividad requerida para darle sentido. La imaginación técnica no debe ver a la materia como una sustancia pasiva en movimiento fortuito, sino como una sustancia activa que se está desarrollando continuamente, un impetuoso sustrato, para usar una palabra insatisfactoria, que repetidamente interactúa consigo mismo y con sus formas más complejas para generar modelos variados, sensibles y plenos de sentido. Solo cuando nuestra imaginación técnica comience a asumir esta forma adecuada, comenzaremos a obtener por lo menos los rudimentos de una tecnología más apropiada, o mejor, liberatoria. Las mejores invenciones, a saber, paneles solares, molinos de agua o de viento, jardines, viveros, máquinas biológicas,
cultura forestal y aldeas solares serán poco más que nuevos inventos en vez de nuevos significados. No importa lo bien intencionados que estuvieran sus inventores. Serán artefactos admirables y no obras de arte. Como retratos en mercados estarán apartados del resto del mundo, en realidad apartados de los mismos cuerpos de los cuales fueron extraídos. Como flores en un terreno baldío, ellos proveerán los colores y aromas que enturbieran la clara y honesta visión de la fealdad a nuestro alrededor, la pútrida regresión a un mundo crecientemente elemental e inorgánico, que ya no será habitable para las formas de vida complejas y los organismos ecológicos.